¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Les voy a pedir que enfoquen a la verdadera protagonista del programa de esta noche, que es seguramente la preocupación de todos los argentinos, porque hace varios días que estamos todos expectantes por saber de qué se trata el futuro de la justicia, de esa imagen que ustedes tienen en pantalla. Para esto invitamos obviamente a dos invitados, como solemos hacer, uno que seguramente puede llegar a estar de acuerdo con esta reforma y otro que no lo está seguramente. Así que Nora, te dejo a vos que les des la bienvenida. Bueno, buenas noches a todos y vamos a presentar por un lado Eduardo Barcesat, constitucionalista, y Miguel Ángel Toma para hablar acerca de este tema. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Y bueno, primero vamos a hablar desde Barcesat, desde tu visión, qué es lo que pasó, qué es lo que se vivió en esta jornada de la reforma en el Congreso. Bueno, se dio media sanción a un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial. Yo creo que el sentido más importante de la reforma radica en llevar el artículo 1 de la Constitución Nacional, forma republicana y representativa, a la Administración de Justicia. Es decir, la Administración de Justicia nace tomada del modelo norteamericano como un poder contramayoritario, aristocrático, vitalicio, y tal como dice el texto del Federalista, para impedir desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos, ¿no? Nuestra Argentina tomó ese modelo. Después, la historia nuestra de que el Poder Judicial ha sido, en general, un elemento convalidante y encubridor de los golpes de Estado en la nación argentina, desde 1930 hasta acá. Y fíjense qué registro penoso el de aquella justicia de la dictadura militar que ni dispuso una libertad, ni pudo aparecer ninguna víctima de desaparición forzada. Cuando se inicia la transición democrática, la abogacía argentina, reunida en la 10ª Conferencia Nacional de Abogados en Rosario, dictamina que nadie que haya prestado servicio a la usurpación del poder político podrá ingresar al futuro Poder Judicial de la Nación. Debe haber una ruptura que recién se consagra en el año 94 en la reforma constitucional a través del artículo 36, quizás una de las piezas más logradas de ese acto constituyente, y donde se establece la diferencia entre usurpación y Estado de Derecho, y aquel que haya prestado servicio a la usurpación quede inhabilitado a perpetuidad a ocupar cargo o función pública bajo el Estado de Derecho, por lo cual decíamos que nadie, ningún juez que hubiera prestado servicio o hubiera jurado las normas del usurpante del poder político debía ingresar al futuro Poder Judicial. Lamentablemente solo se cambió la Corte y los jueces federales penales. El resto siguió intocado. Bueno, obviamente esto no condice con una transición democrática y mucho menos con un proyecto político renovador, representativo, de ruptura de dependencia, de igualación e inclusión social, que me permite hacer la comparación con el programa del New Deal del presidente Roosevelt y que también tuvo que lidiar con la justicia para que sus normas e iniciativas de pleno empleo, de inclusión social, de recuperación después de la Gran Depresión, pudieran ser llevadas a cabo sin obstáculos ante la justicia. Bueno, lo que la justicia ha hecho y desencadenado en este último tiempo, y tomo como casos paradigmáticos el de la Sociedad Rural Argentina y el del Grupo Clarín. En la Sociedad Rural Argentina, un juez penal, después de una investigación, yo diría ejemplar, el doctor Torres, en un auto de procesamiento de 550 hojas, establece la responsabilidad de los encartados, que eran los directivos de la sociedad rural y funcionarios del gobierno menemista. Esa misma conducta ahora es vista como conducta de damnificado por la Justicia Civil y Comercial Federal, que dicta medidas suspensivas del decreto que lleva adelante la decisión que el juez adoptó en sede judicial. Bueno, estas contradicciones son, por supuesto, inadmisibles. Lo que ocurrió con... ¿Qué serían las medidas cautelares? Las dos son medidas cautelares, pero una es un juez penal que viene interviniendo. Además, el principio general del derecho es que el juez penal tiene prioridad y es prejudicial respecto a lo que se resuelva en sede civil. Hicieron tabla rasa con esto. El mismo tribunal que, bueno,
se prestó a declarar la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual, con fundamentos que hemos criticado y que no voy a reseñar acá. Pero no digo esto porque podría disentir y eso no tendría ningún valor. Lo que digo sí que me parece espurio es la forma en que se pretendió digitar cuál iba a ser el juez de primera instancia que iba a tramitar hasta tanto los que no podían llegar, que eran los que habían ganado el concurso en el Consejo de la Magistratura, porque directamente resolvieron no elevar la terna a la presidencia de la Nación. Entonces, frente a estas maniobras, yo diría, obstaculización de la función del Consejo de la Magistratura y de la función de la justicia, creo que una reforma devenía indispensable. Bueno. Le pregunta a Tomás algo. A ver, Tomás, usted es militante peronista, ¿verdad? Sin duda. ¿Sufrió la dictadura? Por supuesto, pertenezco a una generación de políticos que todavía llevamos en nuestros cuerpos y en nuestra psiquis, digamos, los efectos de una generación diezmada, ¿no? Con lo cual usted coincide con Barcesate en que está, digamos, el principio de no permitir, o de incorporar la figura de no permitir que alguien que haya prestado servicio en la dictadura se incorpore a la justicia. No, sin duda, eso está fuera de toda discusión. O sea, en eso hay un punto de coincidencia Sin y duda. no hay discusión. Entonces, el principio de debate, ¿por qué usted está en contra de la reforma judicial? ¿Por el tiempo en que se hace, por la forma en que se hace, por quién la hace? ¿Por qué usted está en contra? A ver, a mí me parece que acá hay dos cuestiones que tenemos que clarificar como contexto. No hay ninguna acción que se produzca en un momento determinado si no es por una intencionalidad determinada. Y pido disculpas, yo no soy abogado, soy filósofo y por ahí recurro a otro contexto para darme a entender. La oportunidad me llama la atención, independientemente del contenido, no coincido en general con demasiadas cosas, quizás esta que acabas de señalar sea una, sino es la oportunidad. La oportunidad, la velocidad con que se hace, la ausencia de una actitud de grandeza como para llamar a todos los sectores de la sociedad, y no digo los políticos solamente, sino todas las organizaciones que nuclean a gente vinculada al pensamiento, al derecho, a la actividad judicial, porque si se trata, como dice el doctor, de una reforma de tal magnitud, hubiera requerido, naturalmente, un debate amplio, abarcativo, y que saliera por un consenso, porque creo que todos coincidimos que la Argentina necesita una justicia mucho más ágil, mucho más eficiente, que llegue con prontitud. Una justicia que llega tarde no es justicia. De manera que todos coincidimos con esta idea. Lo extraño es que esto haya sido cocinado entre gallos y medianoche en su redacción, no se hayan escuchado otras voces que las que adhieren al pensamiento oficial del gobierno, el caso del CELS, cuando había infinita cantidad de entidades con igual prestigio y solidez que el CELS, que también hubieran querido participar, sin embargo no estuvieron presentes. Evidentemente todo esto conforma un plexo de situación, de circunstancia, que está indicando una intencionalidad. Si a esto le sumamos la manera tan escandalosa con que fue hecho el tratamiento parlamentario, todos lo pudimos ver, gracias a Dios todavía hay a un periodismo independiente que nos permite seguir un debate, como ocurrió con la 125, por ejemplo, donde yo he sido en 4 oportunidades diputado, conozco muy bien el funcionamiento de la Cámara. Primero y principal, el gobierno llega a esto muy deteriorado por esta cuestión en particular, pero por el contexto general que nadie puede, digamos, negar, y demuestra esa ausencia de consistencia y de solidez cuando apenas alcanza uno más de los votos necesarios para aprobar esta reforma que requiere una mayoría especial, o sea, de 129 votos. Esto demuestra que acá hay un deterioro de la capacidad de ordenar, incluso de acordar con los aliados tradicionales que han acompañado al gobierno en sus decisiones parlamentarias. Hubo muchos sectores que históricamente, o muchos diputados que históricamente votaron
las iniciativas del Poder Ejecutivo y que en esta oportunidad votaron en contra, lo cual demuestra que aún dentro de la propia estructura no había un consenso y lógicamente esto es una de las razones que lo explica. La segunda cuestión fue el tratamiento en el recinto como tal. Realmente cuando aparecen en el artículo primero de la votación en particular 21 abstenciones y el presidente solo le pregunta a 2 de los diputados como si estuviera ya perfectamente definido quiénes eran los que habían osado no cumplir el compromiso de votar, que eran 2 diputados, un diputado y una diputada del Movimiento Popular Neuquino. No entiendo cómo no lo pregunta a los 19 restantes por qué razón se abstuvieron. Esto es desde el punto de vista parlamentario y reglamentario, invalida absolutamente la decisión, porque no hubo un tratamiento igualitario para las conductas iguales que sostuvieron 21 diputados. Esto es clarísimo. Ahí había un arreglo, no lo cumplieron y evidentemente hubo esa reacción. A tal punto es el deterioro que la pelea entre el presidente del bloque y el presidente de la Cámara era como 2 empleados que se echaban la culpa para que el patrón no los echara. Esta fue la sensación que transmitieron y que ratifica la idea del conflicto interno, etc. Esto por un lado. Por el otro lado, y yendo ahora más al contenido, no a la forma en que se manejó este contexto, aunque la forma remite siempre al fondo, en este marco, digamos, insisto, más allá del tratamiento, nos encontramos con, yo diría, la oportunidad, como señalé al principio. Yo creo que el gobierno está en una situación terminal, y esto lo digo con todo respeto a que tenemos que poner todos, más allá de la propia impericia e incapacidad de gestión del gobierno, el hombro para que termine su mandato, porque si no estaríamos en una situación dramática, que algunos ya nos hicimos cargo de la ruptura en su momento, cuando otros tiraban piedras desde afuera, el año 2002, y nos pusimos al hombro del gobierno y a la Argentina, y bueno, la sacamos adelante. Pero independientemente de eso, la oportunidad. Estamos frente a una clara percepción de la sociedad, porque hay datos objetivos y contundentes, de que este gobierno es una banda de delincuentes. Es decir, es una asociación de personas que llegaron al gobierno para usufructuar del poder en orden a acumular, como decía Néstor Kirchner, a sus amigos en Santa Cruz, y lo contaba Arnold el otro día, el senador Arnold, que fue vicegobernador. Decía, una cosa es el poder y otra cosa es lo que hay que juntar para cuando uno deja el poder. Esta era la filosofía de Néstor Kirchner. La conocíamos todos, lamentablemente. Pero bien, creo que entonces la intencionalidad de esta reforma, especialmente lo del Consejo de la Magistratura por un lado y lo de las cautelares por el otro, apunta sustancialmente a condicionar a la justicia en orden a obtener impunidad. De esto se trata. Porque yo pregunto, esta reforma judicial, ¿qué va a hacer con personajes nefastos como el doctor Ollarvide? Cuando este Consejo de la Magistratura, dominado por el gobierno, tenga mayor cantidad todavía hasta el 2015 y mayor proporción y por ende control de ese Consejo, este Consejo que ha evitado el juicio político de Ollarvide. Estamos hablando de aquel que retarda los juicios cuando no le conviene al gobierno y en un tiempo récord, ¿sí?, termina con el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, por ejemplo. Entonces, acá evidentemente a nadie le escapa, más allá de la solidez que puede haber en la defensa argumental del contenido, con el cual disiento, pero lo respeto, la opinión del doctor Barcesá, sin duda, acá estamos frente a un problema político de una gravedad inusitada. Esto, termino, esto apunta sustantivamente a consagrar la impunidad de un régimen corrupto que ha entrado en un proceso de deterioro tal que va a obligar a que todos los argentinos bien nacidos le pongamos el hombro incluso para evitar que por la propia impericia y por la propia corrupción termine generando una crisis institucional que nadie quiere. Si fuera así, ¿le sirve esta ley para esos objetivos o es descabellado pensar que le pudiera ser funcional
para buscar impunidad futura al gobierno? Primero, por un imperativo de conciencia, tengo que rechazar la expresión banda de delincuentes. Si bien yo no soy funcionario del gobierno, sí asesor en distintas áreas, me parece que uno puede utilizar esta expresión cuando ha radicado una denuncia por asociación ilícita o enriquecimiento sin causa, y entonces está hablando de aquello que hizo en la justicia. Pero decirlo en un programa y no haberlo hecho ante la justicia me parece no serio. Segundo, puntuación. Cuando los jueces presentaron propuestas de mejoramiento del proyecto del Consejo de la Magistratura, tuvieron tratamiento. Ahora, yo pregunto, desde la oposición, ¿hubo alguna propuesta, proyecto que fuera superador o alguna intervención, así fuera, respecto de alguna cláusula que pudiera decir, mire, mejor que esto, viene esto otro, para que se debatiera eso? No, lo que hubo fue un conjunto de diatribas, de rechazo sistémico, diría, a la posibilidad del debate, y por lo tanto, obviamente, no se puede pedir un diálogo cuando no lo hay, cuando no hay propuesta para el diálogo. Aquello que llegó, y eso que llegó después de tener ya media votación, media aprobación en el Senado, fue tratado en la Cámara de Diputados, y bueno, yo también opiné sobre eso cuando me convocaron como asesor, y dije, sí, me parece razonable varias ¿Y no de las sería, objeciones. digo, que con respecto a la oposición, ¿no? Quizás no era la urgencia de la oposición, porque como bien usted decía con respecto a por qué surge esta ley, que quizás tiene que ver con estas medidas cautelares que se tomaron en dos casos concretos, quizás la oposición no tenía la urgencia de una reforma judicial y el gobierno sí. Es cierto que hubo un movimiento previo, espontáneo, al cual no hemos hecho referencia acá, Sí. es muy importante, de funcionarios de la justicia, de la fiscalía, de la defensoría, estuvieron encabezados por la Procuradora General de la Nación, por la Defensora General de la Nación, fiscales, funcionarios judiciales, jueces, que se llamó Justicia Legítima, como un nombre de autobautismo, porque no fueron concertados ni convocados por nadie. Yo participé los 2 días de debate, de manera que no es que no hubiera habido ya una eclosión en el pensamiento de muchos que intervienen en la... Recuerden que hubo una solicitada que fue contestada con otras 2. Bueno, había un clima de efervescencia, y a esa efervescencia se aportaron ideas. Los 2 días de Justicia Legítima fueron 2 días de debate intenso, con propuestas muy serias, diría, de muy buen calado institucional. Algunas de ellas requieren de reforma constitucional y por ello no fueron tenidas en cuenta. Yo mismo he propuesto en ese debate que los mandatos de los jueces deben ser periódicos, como corresponde a un poder republicano. Los poderes vitalicios son para los monarcas y los papas, pero los poderes republicanos tienen tiempo, siempre con elección mediante concurso de antecedentes y oposición. Los docentes tenemos que renovar cada 7 años nuestro nombramiento, donde vienen otros colegas con igual o mejor capacitación y antecedentes, damos una clase de oposición, exhibimos qué es lo que hemos hecho desde nuestro nombramiento y el jurado resuelve. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a pensar que alguien va a tener vitalicio una función? Pero volviendo ya concretamente al tema, yo creo que en las medidas cautelares, que es el otro aspecto que hay que examinar, el Consejo de la Magistratura, yo ya dije lo que me parece más importante. En las cautelares hay 2 situaciones de orden económico que contemplar. La primera, en la Argentina un empresario o un contratante o contratista con el Estado tiene un reclamo. Muy bien, va a la justicia. Se presupone, porque esto está en toda teoría constitucional, que el Estado es solvente, es decir, que si en definitiva tiene que pagar, paga. Por lo tanto, que no vengan medidas de inmovilización de activos mientras tramita el reclamo, la medida cautelar. Me preocupa más el otro escenario, el de aquellas empresas que han ido ante el Tribunal SEADI. Algunas de ellas han obtenido laudo favorable ante un tribunal que yo descalifico a conciencia, porque he estado en las audiencias desde que asumí función de asesor, y digo que eso no es un tribunal de derecho, cualquier cosa menos eso. Entonces, si eso viniera y como laudo
pidiera su ejecución en la justicia argentina, inmovilizando activos. Lo que hace Tomás Griesa con la fragata Libertad. Bueno, esta normativa tiende a impedir no que se ejecute, sí a que se dicte una medida cautelar antes de que un juez tenga oportunidad de revisar estas, para mí, y esto lo digo con toda conciencia y lo he dicho ante el propio tribunal, arbitrariedades jurídicas que cometen en función de proteger la inversión. Bueno, la otra parte de las medidas cautelares. Cuando mediante una medida cautelar un juez suspende la aplicación de una ley que ha tenido, y tomo el caso de la ley de medios audiovisuales, un largo debate en la sociedad y un profundo tratamiento en el Congreso de la Nación. Y después viene un juez en Mendoza que, accediendo al pedido de un diputado que perdió la votación en días anteriores, y suspende sine die la aplicación de la ley y erga omnes, es decir, en todo el territorio de la Nación Argentina. Bueno, la Corte anuló eso, pero bueno, hasta que llegó a la Corte, estuvo vigente esa medida cautelar. Entonces, en esto creo que hay que poner un poco de sensatez para que los jueces, que tienen toda la competencia, y voy a ser el primero en afirmarlo, de declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un tramo de una ley, porque esa es su obligación primera, lo dice la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación. Pero el juez tiene que tomar el compromiso ético científico de declarar la inconstitucionalidad, pero no dictar una medida cautelar donde no puede ingresar al fondo, porque si ingresa al fondo prejuzga, y entonces salen esas resoluciones que son una baba desde el punto de vista de fundamentación jurídica y paralizan una ley de la nación. Bueno, a esto se le pone un coto, para mí, más que prudente, de una vigencia de 6 meses, renovable por otros 6 meses, porque cuando se trata de la declaración de inconstitucionalidad es cotejar un texto de una ley o de un decreto o resolución ministerial con la Constitución y los tratados internacionales. Si esto un juez no lo puede hacer en 4, 5 o 6 meses, no debería ser juez, porque no requiere ni pruebas, ni peritos, ni informes, ni testigos, nada, solamente saber jurídico. Entonces, sobrado para esto. Para ser justo con Tomás, porque se nos va el tiempo de la pregunta. Perdón. No, pero, a ver. Es muy interesante. ¿Usted no se anima a denunciar, Tomás, como dice Barcesar? Yo no dije cizaña, yo dije que yo no emplearía una calificación jurídica si no he hecho la denuncia previa. Bueno, existen enormes, yo diría montañas de denuncias que de hecho a cualquier argentino lo eximen de tener que insistir sobre lo que ya existe. De todos modos, cuando yo digo banda de delincuentes también lo digo a plena conciencia. Y lo digo porque independientemente de que todavía falta el fallo o los fallos judiciales que así lo determinen, queda claro que eso no va a llegar nunca si se produce esta modificación del Consejo de la Magistratura por las razones que acabo de explicar, porque esto busca esencialmente la impunidad. ¿Está convencido de eso? Pero es obvio que, a ver, solamente con cotejar. Voy a poner un solo ejemplo que conozco además por una actividad personal de muchos años, que es la aviación. Conozco muy bien lo que es la compra de un avión de Embraer. He leído en detalle el precio original del precio que finalmente se paga. Y he sumado los accesorios que no tenía el modelo original para terminar en el precio que se terminó, que eran de 29.800.000 a 34.700.000. Se habló de diferencia de 3 millones. Pero poniéndole todo el precio que uno quiera ponerle, el máximo del precio de cada uno, más el mantenimiento, más la formación de los pilotos, más todos los elementos que figuran por escrito, eso no alcanza a sumar $1.250.000 más. Se pagaron 4,5 millones más, 4.200.000 más. Ahora, es tan obvio que ahí hay un retorno, coima o como le quieran llamar, que evidentemente no resiste el menor análisis. Pongo este ejemplo. Es cierto, podemos decir que todavía no hay un fallo judicial. Es cierto, no lo hay y no lo va a haber. Y esto es lo que a mí me preocupa como hombre político,
porque no lo va a ver si hay un consejo de la magistratura con estas características. Y también que Embraer dijo que no había ningún... Embraer dijo que va a investigar, porque Embraer tiene un grave problema, el mismo que tuvo Ralph Lauren. Como cotizan en la bolsa de Nueva York, No pueden mentir. están sometidos a las leyes anticorrupción de Estados Unidos, que es la SEC, la Security Exchange Committee, la que determina y controla que no se produzcan actos de corrupción en las empresas que cotizan en bolsa en función de la defensa del inversor. Perfecto. La SEC le dijo a Embraer, investigue. Embraer está investigando, porque también va a ser sancionada Embraer, más allá de lo que ocurre en Argentina. Y pasó con Ralph Lauren. No solo que ahí no hay dudas, ahí el propio sospechoso, Ralph Lauren, de haber pagado coimas, agarró y pagó $1.600.000, reconociendo que había pagado a funcionarios que dependían de Chegaray, si no era el propio Chegaray, ya lo vamos a ver, cuando era el administrador de aduanas, y al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cifras importantísimas en coima para permitirles entrar los productos importados. Toma. Esto está demostrado, está aceptado hasta por... Entonces, ¿cómo que no va a haber corrupción en este sentido? La última pregunta para los dos, por sí o por no, porque se nos fue el tiempo. La pregunta es, para usted, ¿la reforma judicial o la democratización de la justicia es búsqueda de impunidad? No tengo la menor duda. Barcesar, para usted es algo necesario y fundamental para sostener una justicia mejor que la que tenemos. Diría lo que dijo el fiscal Félix Kraus, que me enorgullezco de que cursó la primera materia de Derecho conmigo. Y Félix Kraus en un programa televisivo dijo el otro día, es bueno que la justicia le pierda el miedo al pueblo. Y creo que esta es la filosofía de justicia legítima. Más pueblo y mejor justicia. Bueno, Nora, esperemos que, como dicen los abogados, que sea justicia, ¿no? Que sea justicia, que sea justicia. Ya volvemos. Ya venimos. Bueno, ahorita una vez más nos vamos con música, ¿querés? Sí, nos vamos con música. ¿A quién invitaste? Ya es un clásico. Silvina Moreno, miren, escúchenla bien, además de verla, que es bellísima. Silvina tiene una voz tan increíble y es un placer tenerla. Obvio, así que, bueno, ni gracias por hablar. venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, nos despedimos con música, ¿viste? Tenemos ahora en 1 + 1 = 3, estamos con este vicio ya casi, Sí, ¿no? ¿y con qué nos vamos? ¿Qué vas a cantar? Esta canción se llama No sé. No sé. Ah, bueno, no ideal sé. para la clase política. Claro. 1 + 1 = 3 y no sé. Y no sé. Estábamos chicos en el horno. Gracias. Bueno, métele, Silvia, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. No sé si vivo enamorada. No sé si sufro por nada. Ay, profunda incertidumbre me ha vuelto esclava de mí.